començo a presentar aquesta taula que es diu Experiències col·lectives, i per aquesta taula posem en diàleg a dos col·lectius, tal com hem comentat abans. Un és Espai en Blanc, que crec que alguns ja coneixeu, que treballen des del pensament enfocat a la filosofia, generant treballs i textos amb una mirada crítica. L'altre seria Bar Project, com una organització que pretén donar suport a artistes i curadors locals i internacionals. I literalment diuen promovent el diàleg transdisciplinari, l'hospitalitat, la col·laboració i l'intercanvi. A mi m'agradaria llegir un parell d'extractes molt breus que he extret de les pàgines corresponents de cada un dels col·lectius, que treballen pràctiques entorn al pensament, com hem comentat, i lligades a les formes d'intervenció amb les que es processen projectes des de diversos mecanismes o des de diversos llenguatges, i que els dos es dirigeixen a un punt molt similar, que és per aquesta raó per al qual els hem posat en diàleg, o volem posar-los en diàleg, que és desafiar els paradigmes des de la creació com un element. Espai en Blanc diu així: divendres a la nit del 13 de desembre del 2002 a les Naus, un centre social ocupat des de fa anys a Gràcia, Barcelona. Actualment ha estat ja desallotjat i enderrocat. Encara hi ha obres al solar. 300 persones es troben allà per donar el tret de sortida a Espai en Blanc. Espai en Blanc és una aposta col·lectiva d'un grup de persones que es proposen fer de nou apassionant el pensament. És a dir, obrir un forat a la realitat que no es defineixi pel que ja se sap, sinó pel que no se sap. Aquest forat s'obre una bretxa entre l'activisme i l'acadèmia, fet que a mi particularment em sembla molt interessant. El discurs i l'acció, les idees i l'experimentació. Per això és una aposta alhora filosòfica i política. The Bar Project diu, a través d'un programa públic, a més des de residències internacionals, els programes de cribatge de formats pedagògics, trobades i col·laboracions relacionats amb un tema anual, un procés d'investigació, Bar té com a objectiu destacar temes rellevants en el paradigma polític, social i econòmic actual. Bar pren el seu nom de la popular i social lloc de reunió de la cultura del sud d'Europa per tal de recontextualitzar i ser capaç de treballar de manera flexible, informal i professional. Ara a la taula us dono pas a dues components d'Espai en Blanc, i a la taula tenim a Caterina Hetzender, que treballa com a dissenyadora gràfica, va estudiar a l'Escola Bau a Barcelona i va fer un màster en Design Writing Criticism a Londres, a la College of Communication. Abans de treballar pel seu propi compte, va ser assistent de l'il·lustrador i dissenyador Patrick Thomas i va col·laborar amb l'estudi vienès Pernen & Co. El 2014 va fundar oficina de disseny al costat d'Adriana Serrahima i Diego Bustamante aquí a Barcelona. Forma part del projecte autogestionat La Impremta Col·lectiva de Can Batlló i col·labora de manera lliure amb Espai en Blanc, publicant un full d'agitació al pensament que han portat unes còpies per tal que podeu fer-li un cop d'ull i us les passaran a continuació. Ja està? Perfecte, doncs. Esther Jordana, que és l'altra persona que ens acompanya avui a la taula, és professora associada a la BAU i a la Universitat de Barcelona. Forma part de la Càtedra de la Filosofia Contemporània de la Universitat i col·labora amb el grup de recerca i disseny i transformació social Grèdits, a la línia d'investigació Objectologies. La seva recerca gira al voltant de la noció de transformació en les seves múltiples perspectives, estètica, política, històrica i ontològica, tractant de donar compte de com, des del pensament, l'art i la política, es poden generar experiències transformadores. En tot cas, us dono la paraula a l'Esther i a la Cati perquè presentin Espai en Blanc, per posteriorment Bar Project presenti el seu projecte i després els posarem una mica en diàleg amb algunes qüestions. Están circulando ya unos cuantos presentimientos que así ya poníamos de entrada a jugar. Vale. Esto de lo que venimos a hablar y que venimos a compartir con vosotros y un poco a explicaros tanto la cocina como el sentido. Y que creo que ata muy bien con cosas que Amador dejaba al final de su exposición, que tenían que ver con
cómo dar la vuelta, subvertir, utilizaba Laia Nora antes, ¿no? como término, cómo hacer con ese malestar desde el lugar en que estamos trabajando todos aquí, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo en lo sensible o intentar no separar de manera radical lo conceptual, lo racional, ¿no? O esa elaboración que aparentemente se elabora en la academia y con grandes discursos y grandes obras teóricas y donde colocamos el pensamiento descarnado y descorporizado y devolverlo al lugar donde pertenece, que es ya situado, encarnado, haciendo algo, diciendo algo y vinculado a una sensibilidad, ¿no? Con lo cual creo que ni el arte ni el pensamiento se pueden pensar como, ¿no?, una sensibilidad que trabaja sin palabra o una palabra que trabaja sin sensibilidad, sino justamente en este espacio de encuentro donde creo que todos los proyectos más o menos que presentaremos hoy apuntan y situando esa connivencia en relación a ese malestar, ¿no?, que tanto cuesta de definir, tanto cuesta de caracterizar y que nosotros vamos a situar un poco en un escenario un poco distinto al que plantea Amador, en el sentido de que es un escenario que ya es precrisis, digamos, o que traza líneas precrisis, de manera en que el malestar no sería, digamos que la elaboración del malestar como algo, ¿no?, vinculado a la crisis y que el salir de la crisis nos sacaría del malestar, es algo que vamos un poco a romper, porque en realidad todo el trabajo sobre la sociedad terapéutica que Spayenblanc elaboró en su momento, era un escenario precrisis donde ese malestar era ¿qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa en estas vidas? ¿Qué nos pasa en estas vidas hipermovilizadas donde, ¿no?, las enfermedades del vacío que Lipovetsky también nombraba en su momento, ¿no?, ansiedades, depresiones, parece que vivimos una vida de malestar y no era por la crisis, no había empezado la crisis económica, era el efecto de esa vida supuestamente en boom económico, ¿no?, en boom de comprar pisos, en boom de las viviendas que era interrumpida, ¿no?, experiencias como de vivienda también salían de ese momento de boom económico, con lo cual un poco para boicotear la asociación que justamente los populismos intentan catalizar de malestar igual crisis, yo te saco de la crisis, te saco del malestar, es como, espera, que este malestar venía de lejos y este malestar tiene que ver con formas de vida que desde luego ninguna de las soluciones que se plantean encima de la mesa desde esas soluciones populistas está atacando, ni está nombrando siquiera, al revés, justamente por invisibilizarlas y no nombrarlas, funciona también ese discurso populista y parece que sí que ofrece soluciones, cuando realmente no están tocándolas, ¿no? Presentamos un poco la herramienta que, como veis, es tan humilde y sencilla como un DIN A4 que se imprime en la impresora de casa. Intenta ser la cosa más pobre en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De que pueda ser máximamente compartible. También es verdad que teníamos la idea ingenua de que hacer de cada punto nodal, ¿no?, un distribuidor de esta herramienta la iba a convertir en algo que la gente podía imprimir y distribuir de manera muy sencilla en casa, de manera en que todos éramos como agentes para compartir y distribuir eso, y luego nos dimos cuenta de que funciona mucho más en redes sociales y que el papel, pobrecito, se ha quedado como, ¿no?, la materialización física que nos parecía bonita, ¿no?, de que pudiera ser una hoja que imprimes en casa y tiene una materialidad que pueda circular, se ha quedado más bien funciona mucho más en compartir, digamos, a nivel digital. ¿Presentas un poco? Vale, voy a explicar un poco qué es el presentiment y cómo funciona, y cómo funcionamos haciéndolo. Es la herramienta de Spayenblanc o el arma para politizar el malestar, básicamente. Y surge del 15M como consecuencia de todo lo que pasó en las plazas. Y lo que sería importante es que, bueno, en un momento que los discursos políticos están como vacíos o intercambiables, el presentimiento nos hace, no sé, fiarnos de lo que sentimos, de lo que tenemos dentro, y que a partir de eso nos permite tomar una posición. Somos conscientes que el presentimiento no contribuye directamente a organizar políticamente el malestar, pero sí permite organizarnos y crear vínculos y alianzas entre nosotros y construir como un nosotros común. Y eso causa como una fuerza política que nos hace partir de una interioridad común. Y esto creo que es muy importante también a la hora de cómo trabajar juntos, cómo trabajamos juntos y cómo creamos los presentimientos.
funcionamos como a través de una lista de mails, pero de repente hacemos cenas y reuniones y cada uno pues contribuye a sus ideas y referencias para al final plasmar una idea o una imagen, una frase bastante simple en una hoja de A4, como dijo Esther antes, con unos recursos muy básicos. Suelen ser en blanco y negro. En una hoja muchas veces es tipográfico únicamente. Las formas, o sea, a veces también hay algunos textos más largos, pero en realidad lo que nos importa es que con una imagen simple ya podamos llamar la atención a algo que nos interpela, que a veces es más accesible que un texto muy largo y denso filosófico que quizás no todo el mundo lo puede leer o entender de la misma manera. Y voy a enseñar unos cuantos ejemplos. Nuestra violencia es existir. Que simplemente arrugando la misma hoja y con una tipografía muy fuerte ya no hace falta nada más para visualizar esta frase y este mensaje. Luego hay un número que especialmente es sobre el malestar, uno que se llama Externalizamos. Quizás lo voy a leer, que está muy pequeño. Las fábricas contaminantes lo más lejos posible para tener aire puro que nunca conseguiríamos respirar. Las fronteras en África para protegernos de aquellos que vienen a robarnos el trabajo que nunca conseguiríamos tener. El yo en Internet en busca de un amigo que nos admire, que quizás no llegue a ser un amigo. El cuerpo en aventuras intensas y estimulantes en las que nunca nos pasa nada. La muerte porque deseamos ser eternos, pero afortunadamente no somos eternos. La vida en la vida. Si pudiéramos externalizarnos completamente para no sentir el vacío. O sea, digamos que el desafío, cuando empezamos a pensar en esto, como decía Katy, pues 15M, el imaginario que teníamos así grandilocuente, o la pregunta de la que partíamos era ¿qué sería hoy una hoja de agitación política? Vale. Entonces hicimos un estudio así como de las vanguardias y cómo las vanguardias teóricas habían trabajado eso, ¿no? Nos imaginábamos como los panfletos de la Revolución Francesa que circulaban por ahí, ¿no? O sea, ¿qué sería esa cosa que circula, que necesitas leer, que compartes porque la necesitas, ¿no? Porque de pronto está nombrando algo que te pasa y nos está sucediendo y que tiene que ver con hacer corpóreo eso político que presientes o no tiene una elaboración demasiado acabada, ¿no? Que parece que reconoces cuando lo dice otro, pero quizá no encuentras palabras para decirlo por ti mismo, ¿no? ¿Cómo situarnos ahí? Y la idea sería como no tanto una intervención diagnóstica, ¿no? Cosa que España en Blanc ya había hecho mucho con las revistas y generar encuentros donde intentar hacer un diagnóstico de lo que nos pasa, mucho más teórico, si queréis, conceptual, sino atacar a ese lugar sensible, corporal, conceptual, ¿no? Que no se deja atrapar y que solemos separar, ¿no? Entonces, si hay un malestar, ¿cómo tocamos eso de manera que sea palabra-cuerpo, ¿no? Que pueda tocar esa sensibilidad de aquello que igual no sabes, pero presientes, ¿no? Que está ahí circulando aunque no tenga del todo nombre. O sea, tocar ese lugar a partir de palabras que no sean palabras que racionalicen, sino palabras que puedan todo el rato poner en circulación esa interioridad común, ¿no? como concepto general, que es también una sensibilidad común. Pues, ¿cómo tocar eso? Sin dividir cuerpo y palabra, ¿no? Sin separar lo sensible y lo conceptual, que es lo que estamos acostumbrados, sino intentando todo el rato provocarlo junto. Como herramienta estratégica, pues lo que decía Katy, a veces es como cómo se usa una tipografía, cómo se usan, ¿no? Toda esa tinta blanco y negro, o sea, más sencillo no puede ser a nivel material, ¿no? Buscar todo el rato la sencillez, depurar todo eso, buscar palabras lo más claras, lo más directas posibles, lo más despojadas de hiperelaboración conceptual,
que no, obviamente, trabajando desde el pensamiento, la hipervaloración conceptual que ayuda y facilita entender dónde estamos, siempre es bien recibida, pero muchas veces puede jugar en la contra cuando genera, como decía Amador, a veces jergas que solo entre 4 o 5 compartimos porque hemos leído unas cuantas lecturas que, por supuesto, nos ayudan mucho a entender el mundo, pero te acaban como separando de esa sensibilidad común que igual no tiene ese concepto, ¿no? Que sí has conseguido tú porque has leído a tal o cual autor, ¿no? Y en el fondo estamos hablando de lo mismo y nos pasa lo mismo. Simplemente yo tengo unas herramientas conceptuales que me facilitan, por un lado, la comprensión, pero luego cierran una cierta jerga que acaba impidiendo el diálogo, ¿no? Cosa que en las plazas, ¿no? Ese despojarnos de todo el material teórico-analítico que llevamos para poder empezar a hablar desde otro lugar con lo mismo, ¿no? El diagnóstico no había cambiado, pero sí la manera de hablarnos tuvo que cambiar, porque si no se nos hacía muy difícil comunicarnos, ¿no? Pues un poco parte también de esa experiencia post-15M, de despojarnos de todo eso, intentar ver cómo intervenimos ahí, ¿no? Y donde no se trata de concepto versus materia, ¿no? Sino la materialidad de la hoja está pensada con esa misma sensibilidad. El hecho que se pueda imprimir, como decíamos, el diseño, que es en lo que Katy sobre todo aporta, trabaja y le da todo el rato esa traducción desde el diseño a cómo hacer eso, tiene que ver con que no separar, como decía Amador, el contenido del continente, ¿no? Y la materialidad y la sensibilidad intentan todo el rato estar trabajando juntas, tanto en la palabra, cómo funciona y en lo que dice y a lo que toca, como la materialidad de cómo está diseñado la hoja, ¿no? Sí, al final esta sensibilidad y el malestar es lo que nos une, ¿no? Y lo que nos da esa fuerza para producir los presentimientos. Y luego, bueno, algunos comentarios también respecto a qué malestar está nombrándose ahí en relación a volver a traer el imaginario precrisis, os decía, ¿no? Porque está apuntando mucho más a ese malestar que habíamos empezado a nombrar con la sociedad terapéutica, que, como os decía, es un escenario más bien precrisis y no postcrisis, ¿no? Con lo cual... Os digo un par de frases que tienen que ver con respuestas a cómo Amador finalizaba la sesión, ¿no? de cómo ese malestar podemos hacer con él, que son de dos compañeros que no están aquí. Uno es Pepe, que probablemente conozcáis los que habéis más o menos acompañado a Spy en Blanc. Pepe, más conocido por el protagonista del Taxista Full, que no sé si habéis visto esa película. En la película Pepe dice una frase que yo cada vez que la digo tiene una fuerza y una potencia que no pueden muchas de las cosas que he leído y los autores y filósofos que puedes poner en juego. Y Pepe dice algo tan sencillo como que la vida sea esto, que la vida sea solo esto, no puede ser. Esa frase, en cualquier conversación de política con cualquier persona, la dice, se produce un silencio que a mí siempre me ha sorprendido la potencia que tiene, ¿no? Y el efecto sensible que provoca. Y cada uno, ese que la vida sea solo esto, no puede ser, ese solo esto, cada uno le da un contenido distinto. Luego en la conversación, si preguntas qué te ha impactado o por qué te has quedado así, cada uno lo concreta de una manera diferente, pero sí dice algo común, que la vida sea solo esto no puede ser. Y ese que la vida sea solo esto no puede ser, me parece una frase donde hacerse fuerte ante el cómo organizarla, cómo hacer acciones útiles, estratégicas, que provoquen una transformación inmediata de eso que no puede ser la vida, ¿no? Porque me parece como que hacernos fuerte en eso que aparentemente interrumpe y niega, ¿no? Esto que vivo, esto que haya movido, es lo que no puede ser. Me parece que hacerse fuertes ahí sin caer en la tentación precipitada de no vamos a dar una respuesta concreta y una salida rápida a eso que debería ser, es una fortaleza política y que tiene que ver con poner la pata en ese malestar y hacer algo con él. Y otra frase que suele decir Santi también, Santi López Petit, supongo que conocéis, antes Laia hacía la referencia, que ha trabajado y pensado muchísimo y muy situadamente sobre el malestar, suele decir algo en relación a lo del sentido que también interrumpe bastante, que suele decir, no busquemos un sentido, sino habitemos una verdad. Y también es un desplazamiento diferente respecto a la salida populista que comentaba Amador y la salida marxista o el diagnóstico marxista. El marxismo se hacía fuerte siendo ciencia, ¿no? Diciendo, oye, esto no me lo invento, esto tiene que ver con una ciencia que uno puede dar cuenta de esto y esta es la verdad económica de nuestras relaciones y porque es verdad y es ciencia yo tengo fuerza política, ¿no? Y ahí hubo una necesidad de contra la economía que parecería que fuera la que se arrogaba todo el saber del marxismo,
decir, oye, esto es la ciencia marxista que te da una relación diferente de cómo está compuesto el mundo y por qué tu situación es la que es, ¿no? Pero ahí la verdad era verdad científica. Y la del sentido es la que imprime una dirección, ¿no? Que es lo que decía Amador en cómo los populismos pueden hacer eso. Habitar una verdad no es exactamente ni una cosa ni la otra, pero sí tiene que ver con habitar una verdad en el sentido de que cae verticalmente, que es a la vez cuerpo y palabra, ¿no? Desarticula muchas de las relaciones histórico-políticas en las que nos vemos situadas y que hacen que ese malestar no pueda ser leído psicológicamente, que yo creo que es el enemigo que hay que combatir. Todas las lecturas del malestar las tenemos psicologizadas porque vivimos en una reconversión psicológica constante de todo esto, ¿no? Y no sé si, no me voy a alargar mucho, que hay otro, no, me marcas el timing. Hay un estudio que leí una vez que siempre convoco con esto, como para ver hasta qué punto esa psicologización es como el campo de batalla que tenemos que librar en la tesis que hacemos del malestar, que era una estudiante de Harvard, una investigadora de Harvard, había hecho entrevistas a estudiantes. Estamos, repito, era precrisis, endeudados hasta las cejas para pagar su universidad, ¿no? O sea, ya sabéis que allí la privatización de la universidad está a kilómetros luz de aquí, que es hacia donde vamos, pero la gente tiene deudas pues, de 100 y 200.000 dólares para pagar sus estudios. Con lo cual, con 20 y pico añitos, lidia con eso, ¿no? Y empieza a trabajar. Entonces, el estudio era simplemente entrevistarles, preguntándoles cómo imaginaban su futuro, ¿no? O cómo veían ellos su situación a partir de esa circunstancia. Y lo que la investigadora encontraba era como había caído por completo el relato de la generación anterior, donde lo que esperarían los jóvenes era, pues yo quiero casarme, tener hijos, ¿no? Y tener un buen trabajo. Y el relato que aparecía era un relato terapéutico de superación de las dificultades, ¿no? Es como cómo lidiar, y lo que decían es como yo me siento muy orgulloso de haber lidiado con un problema de ansiedad, de depresión, de adicción a no sé qué, ¿no? De haber ayudado a mis padres en un momento de dificultad. El relato que construían de cómo se definían a sí mismos y qué esperaban estaba construido en lo terapéutico directamente, ¿no? Con lo cual, desde ahí plantear como que el malestar no es algo... No es el error del sistema, ¿no? Del mismo modo que el miedo sistémico no es el error de las fuerzas de seguridad cuando no pueden actuar bien y cuando no nos hacen sentir seguros y tranquilos, que es a lo que apela el populismo. El miedo es sistémico porque se produce sistémicamente, ¿no? Es decir, entender la lógica de cómo eso que consideramos lo negativo es un error que no está funcionando bien el mundo, ¿no? Creo que es una lectura que nos lleva a pensar que entonces eliminemos el mal y la causa de ese malestar y tendremos, ¿no? El mundo que queremos, que es un poco como decía Amador con lo que juegan los populismos. Al revés, hay una hiperproducción de miedo constantemente. No es que lo tengamos en el cuerpo porque sí, es que todo el rato se nos mete, ¿no? Solo hay que bajar al metro. A la retórica de te vigilan por tu seguridad, que ya todo el rato te está alertando de que estás en un espacio inseguro, ¿no? Todo el rato te pueden estar robando. Ahora está la nueva frase de si te encuentras mal, hay aparatos aquí para, ¿no? Intervenir. Todo el rato estamos en un mundo en que se nos está diciendo que nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, que nos pueden atacar, que nos pueden robar, ¿no? Que nos pueden atentar. Todo el rato hay una producción de miedo que va de la mano de la hipersecurización, de controles, de, ¿no? Gente armada en el metro, ya la hemos visto con escopeta, ¿no? El grado de violencia es extremo, pero no es como para compensar lo otro, o sea, la producción de miedo va de la mano de la producción de seguridad, ¿no? Cuanta más inseguridad produzcamos, más aparatos securitarios estaremos dispuestos a soportar. Esta lógica no me la invento, digamos, que es como un desplazamiento importante a la hora de entender esto. Pues el malestar igual. El malestar no es lo que nos pasa cuando nuestra vida proyecto no va bien, ¿no? Cuando no somos capaces de tener el buen trabajo, el trabajo estable, la pareja estable, ¿no? Cuando esa estabilidad fallida del mundo anterior que teníamos, que ahora se ha descompuesto y no somos capaces de rearmarla. El malestar forma parte de esa narrativa del ave fénix, donde el emprendedor de sí mismo es el resiliente, ¿no? Gran palabra cínica. Somos resilientes, hay que ser resilientes, ser capaz de transformar ese malestar en algo productivo, en algo que haga, ¿no? Esa es nuestra narrativa. El emprendedor viejo ya no es el que sea el hombre hecho a sí mismo que amasa una fortuna de la nada, es el que es capaz de transformar ese malestar en una vida todo el tiempo. Con lo cual ese malestar es tan sistémico como
como el miedo, ¿no? Incorporarlo como parte de todo el tiempo con lo que estamos lidiando es como, al menos nos impide colocarlo en ese lugar que algún día se podría arreglar si extirpamos las causas del malestar, que siempre son externas, que nos vienen de fuera, ¿no? Sea la crisis, sea, ¿no?, el mundo que no funciona. No, vivimos una vida que está montada para ser vivida, sí. Y por eso un poco tirar del hilo hacia el escenario precrisis, porque las vidas neoliberales están montadas así, todo el rato. Con lo cual el malestar es la fuerza de la que tiramos para poder, ¿no?, tener ese relato de superación, como los chicos que tenían 200.000 dólares de deuda y en cambio podían narrar esa narrativa de éxito que todo el rato es el ave fénix, que cae y se levanta, que cae y se levanta, que cae y se levanta, ¿no? Y la producción de autoestima, de felicidad, ¿no?, de resiliencia, como los capaces de sostener todo eso. Pues la idea sería como politizar el malestar, cómo sacamos, para empezar, de lo psicológico eso, resituándolo en lo histórico-político. Es decir, cómo me leo todo el tiempo como un sujeto histórico-político y no como un sujeto psicológico que fabrica todo el tiempo esa traducción del malestar en psicología, y el miedo, la ira, la rabia, pero también la felicidad, ¿no? Están todo el rato en un circuito psicológico, ¿no? Y como, digamos que esta cara del sistema sería exactamente el reverso de socializar las pérdidas, privatizar los beneficios, pues el dispositivo terapéutico funciona al revés, ¿no? Es socializar los beneficios, estar hiperconectados, hipermovilizados, hacer vivir todo el rato esto, privatizando las pérdidas. El momento en que uno se rompe, el momento que quiebra, para poder, ¿no?, volver a rearmar eso y volver a salir a la cancha a jugar todo el rato. Funcionan juntos, no es el uno o el otro, están funcionando juntos. Lo siento. Lo que está poniendo Katy es la traducción a vídeo, a imagen, de los pressentiments. Nos contactaron un par de videocreadores que les había gustado mucho la herramienta y querían como aportar desde su saber, ¿no? Y su saber era trabajar con imágenes y nos propusieron como empezar a hacer estos microvídeos, que es lo que ahora os ponía Katy, que han aparecido, bueno, en el último 2 años, ¿no?, año y medio. Y sí, se acercaron a Carolina y José, ¿no?, unos compañeros más, y empezaron a hacer microvídeos a partir de todos los presentimientos ya creados. No son obras nuevas. Sí, es una obra de pipiloterista, exactamente. Sí, hay lo superponen también con sonido, que ahora ha salido sin querer 2 veces, pero sí. Sí, ese niño corriendo a la playa, no sé si lo habéis identificado, es el final de los 400 golpes de Truffaut. Exacto. Todo el rato el remediar, ¿no? Utilizar son material. videocollages. Sí, gràcies. I ara presentarem a Bar Project, format per Andrea Rodríguez Novoa. Ella és llicenciada en Arquitectura i Master Planning, realitza un postgrau en Art Contemporani i Gestió Cultural a la UB i el Programa Internacional de Formació Curatorial École du Magasin. El seu treball reuneix arquitectura, master planning i curadoria en una transversal reflexió sobre els formats i els canals de difusió de l'art contemporani. El segon membre és Juan Canela, que és curador independent i crític cofundador de Bar Project, comissari en la selecció Opening d'Arco de Madrid i ha comissariat nombrosos projectes i va ser seleccionat per assistir al Synapse Workshop del 2015. Va ser un dels convidats de la Surrounding Education, un programa de 2 dies centrat en l'educació i la pedagogia en relació amb els àmbits artístics i curatorials. Escriu per revistes com ADESC, Terremoto Magazine, Dardo Magazine o South Magazine. La tercera component és Verónica Valentini, que és curadora, tutora i investigadora amb seu a Barcelona. També executa com a cap del programa d'Emma, una organització col·laborativa i curatorial des de les pràctiques artístiques i culturals que fomenta el diàleg i l'exploració de les arts a través d'un programa internacional de trobades, exposicions i residències. Ha estat curadora de la segona Bienal de CAFAM, Ma Invisible, curatoriant com a gest, al Museu CAFA a Beijing. La seva pràctica explora estratègies curatorials i artístiques que combinen formats d'exhibició amb el rendiment, les noves tecnologies, el cinema i l'edició independent. I ja us dono pas amb ells. En primer lugar, quería dar las gracias a Nora, Laia y Daniel por esta invitación,
porque también es la primera vez que nos invitan así un foro en Barcelona y nos hace mucha ilusión porque nos sentimos parte de, de esta ciudad y no sé, es como un reconocimiento que está muy agradecido. Y nosotros somos 3 curadores, yo como podéis escuchar no soy de aquí, pero Andrea y Juan son españoles y lo que quería decir en primer lugar, para decirlo rápido, Bar Project es un proyecto curatorial y eso es muy importante entenderlo, que está formado por nosotros 3, pero está concebido como un proyecto curatorial. Lo remarco porque sé que curatorial causa muchos problemas a la hora de pensar formas colectivas y tal. Pero nosotros hemos decidido de trabajar desde ahí. Este proyecto nace, empezó a nacer en el 2012, justamente desde una inquietud que era nuestra salida al mundo laboral independiente en el mundo del arte contemporáneo, que es ese sitio lo cual queremos estar, que digamos es el sitio de la mayor o no precariedad laboral que existe. Pero con esto quiero decir que nos encontramos en ese momento en 2012 los 3, lo voy a decir rápido, pero lo quiero remarcar esto porque este proyecto nace desde una reflexión crítica de nuestra posición, o sea, cómo queremos trabajar, cómo lo vamos a hacer y cuando cada uno venía de experiencias laborales precedentes, pero nos encontramos en ese momento que dejamos la institución y nos metemos en otros sitios y claro, es algo muy difícil. Y entonces lo que empezamos a hacer era, reflexionar sobre nuestros deseos y también con qué lo queremos hacer. Entonces nos reunimos, estuvimos haciendo muchas reuniones y estas reuniones pasaban todo el rato dentro de bares. Y esto de ahí empezó a ser como un elemento recurrente. Pero lo que quiero decir sobre todo es que, yo no quiero hablar del malestar como algo que está ahí, pero el malestar es lo que vivimos todos los días también. Por ejemplo, cómo te enfrenta al trabajo y cómo se puede desviar las formas ya preestablecidas. Entonces, queremos trabajar como curadores. ¿Y qué podemos hacer en la ciudad de Barcelona? Y lo que detectamos en ese momento, según nosotros, fue una falta había como un lugar vacío que hemos identificado entre los centros cívicos, el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo, y nosotros individuamos como esa zona que estaba un poco vacía de oportunidades y tal, entonces lo tomamos como momento, como lugar de oportunidad. Entonces saltamos encima de esto para ver cómo lo podíamos, qué podíamos hacer en eso y cómo lo podíamos dinamizar. Y muchas cosas teníamos en la cabeza y uno de los elementos era, por ejemplo, la noción de movilidad, de desplazamiento todo el rato y también esto de los encuentros. Entonces el bar era como ese lugar que está en cualquier sitio, que hace parte de la cultura tanto española, de Barcelona, como de otros países del sur de Europa. Empezamos a ver que desde ahí estábamos trabajando y también citando a las personas cuando llegan a Barcelona, que queremos encontrar, con lo cual queremos hablar o solo tomar una caña. Y entonces otro elemento muy importante era la sostenibilidad, es decir, cómo podemos trabajar, sobrevivir de este trabajo. Entonces, lo remarco esto porque, desde nuestras debilidades le hemos intentado darle una fuerza positiva, una energía, que podíamos trabajar, en vez de estar pasivo y victimizarnos, que esto escucho mucho, en este ámbito, todos los colegas que trabajan en este ámbito, intentamos no victimizarnos, sino trabajar con eso y potenciarlo. Entonces, Bar Project es un proyecto curatorial que entiende la práctica curatorial como una práctica
digamos, de cuidado de forma de trabajos. Entonces lo hacemos de forma colectiva, colaborativa, y también lo que tenemos en cuenta muy importante, también que están retribuidas. Entonces, ¿dónde ir a buscar ese dinero? Empezamos, o sea, todo este proyecto fue posible por la disponibilidad de algunos agentes de la ciudad. En el caso concreto fue en Fabrecoats, Sergi, no me acuerdo cómo se llama, bueno, Sergi, que en ese momento era coordinador de Fabrecoats y ahora creo es coordinador de toda la charcha de centros cívicos. Y nada, la idea era componer con lo que ya existía, o sea, optimizar lo que había ya en la ciudad y no añadir un espacio más. Y también el elemento del espacio es una cosa muy importante porque decidimos desde el principio no tener un espacio propio de exhibición y entonces ya no trabajar la exposición, sino más, digamos, la temporalidad de las cosas. Entonces hacer más eventos que puedan dar a ver los proyectos de los artistas. Y entonces trabajar con los dispositivos de presencia, de atención, etc. Otra cosa que aún no he mencionado son los artistas. Por supuesto, o sea, que de hecho también remarcamos en nuestro statement, etcétera. Nosotros intentamos trabajar, o sea, con los curadores, que somos nosotros también, pero sobre todo con los artistas, como, bueno, esta comunidad extraña en lo cual queremos estar y nos sentimos parte. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta varias cosas. Y voy andando así, pero por ejemplo, esto me da de pensar también a otra palabra que se salió esta mañana sobre el caos, que por ejemplo el caos es otro elemento que nosotros reivindicamos también, o sea, la manera de trabajar caótica a veces como algo que, o sea, no rechazamos, sino, o sea, sí, asumimos. Y qué más, y que nada, entonces decidimos, o sea, cuando uno empieza una práctica, digamos, de independiente, la primera cosa como curador, abre un espacio, buscas un espacio y luego el año siguiente lo tiene que cerrar porque no tiene dinero. O sea, el entusiasmo también se apaga y ya. Y nosotros decimos, no, o sea, lo vamos a hacer si encontramos las posibilidades financieras para que todo el mundo esté pagado, a partir de nosotros. Que somos el motor, el deseo primero que ha empezado este proyecto. Y no hemos hecho nada de especial, simplemente preguntar, pedir a todo el mundo como si quería de alguna manera participar, colaborar en este proyecto. Pero la cosa sobre todo que quiero otra vez decir, o sea, era optimizar lo que ya existía, entonces no crear otro lugar, sino crear momentos más que espacios nuevos, y optimizar lo que ya existía, tanto centros artísticos e institucionales como centros, o sea, sitios alternativos, desde bares al garajes, etcétera, etcétera. Voy rápidamente a que desde el principio entonces decidimos hacer un programa de residencias, es decir, trabajar sobre la hospitalidad. Que en Barcelona también es un tema bastante importante, digamos, por el tema del turismo. Nosotros es todo al revés, intentamos cuidarnos justamente las personas que vienen y por qué vienen y qué vienen a hacer sobre todo. Y entonces, ¿quién traemos? Traemos artistas que según nuestro parer, o sea, es un trabajo, bueno, que es interesante, que puede añadir algo más o insertarse en el discurso local, que puede llevar otras miradas, y también curadores, que son esas personas que a veces se ocupan de artistas y que vienen a Barcelona, y lo que les ofrecemos es un programa de encuentros, visitas, tanto de artistas como lugares. Y por ejemplo, a veces una de las cosas que ofrecemos y que también dice mucho sobre nuestros proyectos son estos My Studio Visit, en lo cual pedimos a un artista local
comisionamos a un artista local, es decir, retribuido también, bueno, es importante decirlo, de hablar de su propia práctica a través de la ciudad, no dentro del estudio, que es lo que se suele hacer. O sea, lo hacemos también, pero eso es como una mirada distinta, entonces es de ver también cómo nosotros concebimos la ciudad, o sea, la ciudad de nuestro project space. O sea, no tenemos el lugar cerrado, sino toda la ciudad es un sitio potencial de actuación, de intervención, para volver a las palabras que se dijeron antes. Y luego lo que pasa también, o sea, colaboramos con varios sitios. En la actualidad estamos proyecto residente de la Fundación Tapias desde julio y el otro proyecto importante que hemos empezado a desarrollar este año es un proyecto de formación práctica de 8 meses dirigido por 5 participantes, tanto locales como internacionales, que se desarrolla entre la Fundación Tapias y la Fabra y Coats, que es otro sitio donde nosotros tenemos tenemos los espacios de los estudios, los talleres para los artistas. Y luego siempre esta como búsqueda de lugares, o sea, en Barcelona que tengan que ver, desde los artistas que traemos, lo que digamos un poco pedimos, o digamos un poco la dirección que les damos es disfrutar de la ciudad, conocerla, y nosotros hacemos todos los enlaces posibles entre las personas, pero también los centros de investigaciones y tal, y luego crear un momento presencial, un dispositivo de presentación que puede ser muy performativo o no, en lo cual se debe ver ese cruce que se ha hecho con la ciudad. Y esto puede venir con los temas o justamente con los lugares donde se desarrollan, y etcétera. Voy a pasar la palabra a los demás si no digo todo, pero eso. Bueno, igual por enlazar, no sé si funciona o no. No, el otro. Es que además que yo hablo bajo ya. Por enlazar todo lo que está comentando Verónica, que habla un poco de una manera más general de bar con la temática que estamos tratando hoy, quizá esta idea del caos es lo que me permite enlazarla, que viene, o sea, viene motivada de una manera muy, muy grande por el hecho de no tener espacio y de ir utilizando otros espacios, con lo cual estamos un poco todo el tiempo en todas partes y no se sabe muy bien dónde. Esta idea de caos ha motivado que, o sea, siempre hemos trabajado de una manera muy orgánica y poco a poco se ha ido organizando más, hasta llegar a ser casi más rizomática, o sea, guardando el tema orgánico, pero de una manera más rizomática y organizada. Y eso nos llevó hace un par de años a empezar a trabajar con un tema anual que en el fondo se ha ido declinando de alguna manera para hablar del control y de la biopolítica. Estos días estamos justamente como reflexionando sobre lo que ha pasado y lo que va a pasar a partir de ahora, y nos damos cuenta también de esto. Entonces, el primer año trabajamos con un tema que era cómo vivir juntos. Gracias. Cómo vivir juntos, y este año, a partir de esa idea de trabajar con una temática anual, se nos propuso una colaboración desde el Laboratoire d'Aubervilliers, que es un espacio al lado de París, del que Dora García es codirectora, y bueno, a través de ella surge la colaboración, y en el que hablábamos de trabajar sobre un tema que ella titulaba psicotropificación, es decir, control del comportamiento humano a través de los fármacos, y que nosotros un poco... Uy, qué grave de repente. Claro, que nosotros un poco adoptamos como temática anual, que después se fue modificando, declinando, por usar la misma palabra de nuevo, a lo largo del año. Entonces, bueno, luego quizá Juan detallará más cada proyecto, pero eso motiva un primer proyecto que tuvo lugar en mayo del año pasado, y en el que participaron, por un lado, los 3 residentes que forman parte de nuestro programa habitual, Warren Neidich, Florencia Portocarrero y Valentina Desideri, y después una serie de invitados que venían tanto de nuestra parte como de parte de este lugar, Laboratoire d'Aubervilliers. Entonces hizo una especie de maratón de 2 días entre el Instituto Francés y la Fundación Tapias. Y lo cual estaba también Virginia García del Piña, que fue la protagonista del primer día. Entonces, con presentaciones de artistas, de terapeutas, bueno, de diferentes tipos de profesionales que tenían algo que aportar al tema, digamos. Después hubo otra residente más tarde durante el año, una chica mexicana, Cristina Ochoa, que propuso un proyecto que se llama Fármaco, en el que hacía una aproximación
al tema, pero más bien desde las drogas, o sea, desde los fármacos y qué se considera droga y no, y cuándo y por qué, y qué agenda política hay detrás, etcétera, etcétera. Lo que entronca un montón con todo el tema justamente de, bueno, del control, de la biopolítica, del populismo, el marxismo, bueno, todo lo que hemos venido hablando hoy. Y este año, bueno, con este nuevo proyecto del que hablaba Verónica, Bartul, que hemos llamado Bartul porque justamente lo que propone es una herramienta, hemos decidido que nuestra temática va a cambiar y en vez de ocurrir de enero a diciembre va a ocurrir de septiembre a octubre a junio. Entonces hemos prolongado un poco esta reflexión, de nuevo modificándola, y hemos tenido un primer momento hace una semana. La semana pasada, sí, que forma parte de ese programa y que llamamos Bar Modules en diferentes momentos al año que duran una semana, en la que se invitan a profesionales que vienen a tutorizar de alguna manera a los participantes de ese programa y al mismo tiempo hacer una charla pública y crear debate en torno a un tema que se escoge. Entonces hemos invitado, bueno, tuvimos aquí a Emma Suse y... Emma Haug y Susa Use, dos chicas de Berlín, comisaria y artista, que nos propusieron un taller en el marco de ese programa, y después otros dos invitados que tienen una reflexión que se entronca de manera más específica con lo que estamos hablando aquí hoy, que son Summer Guthrie, que es una comisaria y escritora americana basada en Los Ángeles, que nos habló sobre una conferencia sobre la esquizocultura que tuvo lugar en 1975 en Columbia, Nueva York, y en el que dos profesores de esa universidad convocaban a gente que estaba hablando sobre eso en ese momento, que iban desde French Theory del momento, que en ese momento ni estaba traducida ni era muy conocida en Estados Unidos, como Guattari, o sea, gente que después se han vuelto referentes allí, pero que en ese momento eran mucho menos conocidos que otros profesionales, y que terminó en una especie de performance de la esquizocultura más que en una reflexión sobre todo eso. Y después Alfredo Aracil, que quizá os suene más, que es un comisario, escritor español, que está trabajando ahora mismo en la Sala de Arte Joven en Madrid, con un proyecto que se llama Notas sobre la psiquiatría destructiva, y que trata, por decirlo muy simplemente, de los movimientos de antipsiquiatría de los 60 y 70 en España, y lo entronca de manera muy, muy directa con de nuevo, la agenda política, el franquismo, y bueno, conecta directamente política y antipsiquiatría o destrucción de la psiquiatría. Bueno, por enunciar. Yo quería solo decir que nadie de nosotros es profesional o profesionista de la psicanálisis, o sea, somos todos profanos, y el acercamiento no es un acercamiento tampoco populista, que estamos opinando, o sea, estamos haciendo. Y intentamos hacer, no sabiendo lo que vamos a hacer, pero lo vamos entendiendo. Y también otra cosa importante, por ejemplo, es, de hecho, la escritura, aunque no estamos haciendo ni pamphlet, pero cuando intentamos redefinir las cosas, por ejemplo, School Project, es decir, Bartul, por ejemplo, no utilizamos la palabra educación ni pedagogía, porque aún no estamos cómodos con eso, y creemos que, o sea, otras palabras pueden identificar qué queremos decir con eso, aunque estamos haciendo un Project School. Y también, solo para relacionarme por lo que se ha dicho antes, por ejemplo, una de las cosas importantes de este programa de formación es cuánto cuesta. Y nos haría mucha ilusión no poder, no hacerlo completamente gratuito, y se ha pedido un fee que valutamos, que es bastante modesto, son 500 euros, y en cambio de 8 meses de trabajo, de discusión, de reflexión, puesta en común y visibilización, hecho en Barcelona y con diferentes lugares. Nada, yo tres cosas, igual por puntualizar alguna cosa y enlazar con cosas que se han dicho antes. Como decía Verónica antes, yo creo que Bar surge en un momento en el que a los tres nos están atravesando cosas
significativas, que es ese dejar trabajos estables y lanzarnos a una incertidumbre y querer trabajar desde esa incertidumbre, ¿no? Y cómo poder construir algo que echábamos en falta, que por un lado era pues quizá esos lugares donde poder relacionarnos con gente de otros contextos, artistas, curadores y otro tipo de investigadores, pero también formas de trabajo y de relación con el otro, con la gente con la que trabajamos, con las instituciones, con los públicos, etcétera, que también echábamos en falta, ¿no? Y ahí entra también ese caos del que hablábamos, o esa informalidad que reclamamos mucho, pero una informalidad atravesada también por esa profesionalidad que significa la no precarización, ¿no? Y el ser capaces de, desde una práctica informal, alejándonos un poco quizá de la rigidez institucional o de la rigidez académica, pero también queriendo interpelarlos y relacionarnos con ellos y colaborar con ellos, generar espacios de trabajo y vida al final, donde poder tener experiencias significativas con esa gente que invitamos, ¿no? Ahí otra vez aparece el bar como ese lugar informal, pero donde muchas veces se generan espacios afectivos con otra gente, donde surgen cosas que son importantes. Y también donde se encuentran otros públicos, que también es, o sea, para salir de esta élite del arte contemporáneo y tal. Obviamente es uno de los deseos, ambiciones, están ahí, no están luego, no es el objetivo principal, pero están ahí porque lo hemos pensado. Entonces el bar es ese lugar popular donde están todos, y sobre todo la otra cosa que tengo mucho a decir, también es el lugar que, en mi opinión, representa el lugar del artista contemporáneo, del creador, para decirlo de alguna manera, tanto artista, curador, investigador contemporáneo, que no es ya el café burgués parisino, donde estaba el artista elite, o sea, alejado de todo el mundo, sino es el bar donde nos encontramos todos, por casualidad o porque nos citamos ahí. Y por retomar un poco lo que decía Andrea en torno a las temáticas, ¿no?, que hemos ido trabajando, que decidimos también, trabajamos, como decíamos, sin espacio, buscando el espacio más adecuado para cada proyecto de cada artista o curador con el que colaboramos, que a veces son espacios artísticos, otras veces no, pues pueden ser bares, pueden ser otro tipo de espacios donde precisamente podemos encontrarnos con otros tipos de público que no son el público especializado en arte contemporáneo. Y decidimos, quiero decir, trabajamos más quizá en tiempo que en espacio, ¿no? O fijándonos mucho en la temporalidad que en el espacio. Y empezamos trabajando precisamente por esos temas o por esas cuestiones que de alguna manera hacen surgir bar, que era cómo trabajar con el otro, cómo relacionarnos con el otro, cómo generar, como decíamos antes, otros espacios distintos de vida y de trabajo. Y ese fue como la primera temática que agarramos los 2 primeros años para empezar a invitar gente, para después llegar al tema en el que comenzamos a trabajar el año pasado y que seguimos trabajando y que creo que vamos a decidir no darnos quizá ni siquiera una temporalidad cerrada y tampoco uno dice vamos a trabajar todo este año con este tema. Pues igual el año siguiente también seguimos trabajando con este tema porque realmente no hemos terminado de investigar o de practicar que es las políticas de control del comportamiento humano, ¿no? Y ahí es, bueno, algunos de los proyectos que han ido mencionando antes, sobre todo el del derecho a ser infeliz, que fue este proyecto en colaboración con el laboratorio de Aubervilliers en París, que fueron 2 días de jornadas bastante intensas de visionado de películas, discusiones, charlas, conferencias, performance, acciones. Pero también antes los artistas que habíamos tenido en residencia, Valentina Desideri, Buerre Neidich y la curadora Florencia Portocarrero, habían generado una serie de proyectos que tenían que ver también con estos temas, ¿no? Por ejemplo, Valentina y Florencia colaboraron en una serie de eventos que tenían que ver con qué hacemos con estos afectos o con estos sentimientos que están socialmente mal vistos, ¿no? En muchos contextos. Por ejemplo, la vergüenza o, por ejemplo, la rabia, ¿no? En esta ocasión, en la rabia, hicimos un encuentro en espacio práctico donde invitaron también a la artista peruana Andrea Franque, que hablaba de la relación entre rabia y maternidad, ¿no? Algo que de repente había por su hijo y está ahí, ¿no? Entonces, es otra vez, como un tabú. ¿qué hacemos con estas cuestiones que están ahí, que nos hacen creer que son malas y que no son malas, ¿no? Sino que podemos, me encanta mucho lo que decía Amador de elemento alquímico, ¿no? ¿Qué hacemos con eso para transformarlo en otra cosa o no? Y quizá no hay que transformarlo en otra cosa y tienes que aceptar que puedes tener rabia por tu hijo, ¿no? Y todos esos proyectos que hacemos lo reagrupamos bajo el
el programa público, que es de gran nomenclatura, que también le daremos una cabida en marzo, de 20 a 24 de marzo, señalarlo y veniros, que será nuestro primer simposio internacional sobre el public programming. ¿Por qué? Porque por un lado cumplimos 5 años, o sea, aún existimos, y tenemos ganas, encima hacemos proyectos nuevos, y entonces es una manera de reflexionar sobre lo que ha sucedido hasta ahora, cómo lo hemos hecho, y también qué quiere decir, o sea, qué quiere decir este programa público que ahora está presente en todas las instituciones, es como una nueva posición que antes no había así de manifiesto, que ahora surge siempre más en las instituciones, y que yo creo que es nuestra práctica, o sea, simplemente es nuestra práctica, es ese lugar que yo creo también que define un poco una manera alternativa de, o sea, de implicarse políticamente también. Y es ese espacio, o sea, ese momento público, que lo cual todo el mundo puede intervenir, y donde estamos charlando, discutiendo y haciendo preguntas, y no solucionando obviamente, pero o sea, preguntándonos. Y solo por eso quería, mencionar a Mark Fisher, que es un crítico que se ha suicidado la semana pasada, justamente, que para mí fue súper, en esos acontecimientos raros que pasan mientras estamos discutiendo todas estas cosas, y que justamente ha escrito mucho sobre el tema. Bueno, hay un libro en particular que se llama Realismo Capitalista, y nada, lo quería mencionar porque yo creo que es importante, y nada, si tenéis preguntas. Quería igual, solo por... vale, solo un minutito. Es que me permite clarificar antes mi pregunta completamente opaca sobre el diletantismo, sobre el hecho de ser diletante. Entronca con esto que dice Verónica, de que nosotros no somos especialistas, somos usuarios, y por eso hablamos de práctica. O sea, usamos de ella, hacemos práctica. Y a eso me refería con el hecho de ser diletante, de permitirse actuar sin ser especialista, siendo usuario. Permitirnos el derecho a no saber i treballar des d'ahí. Bueno, doncs aquesta és la part com oberta de preguntes. Jo, per poder iniciar una miqueta el debat, volia parlar d'algunes coses que he escoltat, que deia Espai en Blanc, que parlaves d'aquest canvi de visió de la superació de les adversitats com a relat, no? Que aquest relat o aquesta forma de narrativa és com a molt important per aquest tipus de generació. I m'ha recordat el llibre aquest tan famós del Dorfman i el Matelar, de Cómo leer el Pato Donald, no? De que comentaven que a partir de la meitat dels anys 80 i 90 hi ha com una generació en la que es van realitzar uns estudis on els nens de 7 a 14 15 anys, si no recordo malament, deien que tenien aquest eix central del de la superació de les adversidades com una forma de vida, no? I li donaven l'explicació entorn a la factoria Disney, no? I m'ha recordat bastant, no? És un llibre que parla molt bé aquest tema, no? I sobre com es creen aquests paradigmes. Hi ha una cosa que considero molt important dels projectes que desenvolupeu, tant un col·lectiu com l'altre, és que ho feu des del pensament crític entorn als mecanismes que hi ha, no? A tot aquest sistema, per construir altres formes de realitat o per inclús posar en qüestió aquestes formes de realitat que tenim, no? Però estava pensant l'altre dia, quan estava mirant els vostres projectes, que si es planteja aquestes qüestions des d'una perspectiva filosòfica, a mi em recorda molt no sé, em va venir al cap, quan estava mirant els vostres projectes, les fotografies i les imatges de Kerry Scaravaca, amb aquesta caiguda constant del Dasein, de Heidegger, no? Que diu que estem en un estat constant de la caiguda quotidiana, però que aquesta caiguda és una forma d'encobrir el propi món, no? I a part d'això, d'aquesta mirada tan filosòfica, també vaig pensar que, tal com diuen molts autors, la raó o la razón, no? Que es configura des de Plató com a sinònim de realitat, razón i realitat com a sinònim, no? Però tot i així no creieu que aquesta realitat de razón, o sigui, la razón com a sinònim de realitat, s'ha transformat en un altre concepte i s'ha instrumentalitzat com una forma dels homes per poder aclarir la nostra pròpia situació? Vull dir, per fer
la pregunta de forma més simple. Que davant d'aquests paradigmes que es tracten, en molts casos que acaben sent dogmes, per exemple, és com hem de pagar un lloguer, hem de guanyar diners, hem de treballar, hem de ser, i ho hem de fer i no queda una altra alternativa de vida, no? De fet, això que no queda una altra alternativa de vida, del és lo que hi ha, saps? Per mi és una cosa que estic pensant molt últimament. I el és lo que hi ha potser no és lo que hi ha, no? Però la pregunta era si creieu que els vostres projectes també són una manera de plantejar altres formes d'entendre i sobretot d'actuar per prendre altres decisions entorn a aquesta realitat. Yo, si me permitís, es que me ha resonado mucho lo que estabas diciendo. Creo totalmente que esa relación entre razón y realidad hay que destruirla, o sea, hay que echarla abajo porque nos ha traído aquí, ¿no? Esta visión racional, moderna, donde la humanidad es el centro del universo y tenemos que controlar todo, ¿no? Como decía antes Amador, comprender todo, controlar todo y intervenir, ¿no? Hay que salir de ahí, hay que romper con eso absolutamente y volver a espacios inciertos, oscuros, y oscuridad entendida como algo no malo, ¿eh? Porque se nos ha hecho creer que lo oscuro es malo y que lo claro es bueno, ¿no? Y que el conocimiento está en la claridad y que la ignorancia está en lo oscuro, mal, ¿no? Se quemaron brujas, se hicieron muchas cosas que creo que hay que recuperar. Y precisamente creo que hay que reclamar eso, desvincular de... a ver, con esto no quiero decir que la razón es mala y que la ciencia es mala y ponernos en un lado opuesto, pero no es lo único, ¿no? Vamos a recuperar otras formas de generar conocimiento, de relacionarnos, de ser, de vivir. Y eso pasa, creo, muy principalmente porque entender nuestra forma de vida no pasa por comprender todo. Es eso, ¿no? No somos capaces de comprender todo y va a haber cosas que no vamos a comprender y eso está bien. Y tenemos que trabajar desde ahí. Y creo que los proyectos sí que creo que tratan de actuar desde ese lugar de no saber todo, pero poder generar otras formas de hacer, de vivir, de relación. No sé. Ya. Bueno, yo creo que hay un reverso negativo de Lyotard, que era el autor que antes invocaba Amador, que se hizo famoso, como decía él, más por el relato de la posmodernidad que por los textos que él intentaba compartir. Se hizo famoso, no sé si escuchasteis lo del fin de los grandes metarrelatos, ¿no? Ya no tenemos ningún discurso emancipador, moderno, de que tenemos un futuro que nos espera, sea el de la revolución, sea el de la tecnología que nos va a salvar, ¿no? Creo que hay un reverso oscuro en el pensamiento que junto a esos discursos que acabaron, también acabaron, hubo un fin del discurso de los grandes macroenemigos, ¿no? O la gran explicación totalitaria de no era la razón, ¿no? Escuela de Frankfurt, es culpa de la razón que llevaba en sí misma, ¿no? El estigma del mundo que ha venido, Heidegger es la técnica, que es el gran desarrollo de la metafísica. Creo que son el reverso el uno del otro, ¿no? Grandes relatos emancipatorios, grandes enemigos claros que me permiten explicar la totalidad a partir solo de un gran diagnóstico. Yo creo que Spy en Blanc parte de llevar a lo más lejos posible lo que las feministas han colocado en el pensamiento situado, ¿no? Y que en la pregunta que aparecía antes, no recuerdo quién se la hacía Amador, ¿no? Del trabajo de barrio, ¿cómo actúa esto? ¿Cómo llevamos hasta el final un pensamiento situado, una ética del ejemplo, ¿no? Amador empezaba contando historias, como algo que en la historia había sido importante, que era la ética de la ejemplaridad, ¿no? Partir del ejemplo de vida de alguien. Había un artículo en el diario.es estos días también en que reivindicaba biografías de mujeres como algo que de pronto conecta, ¿no? Con una sensibilidad contada a partir de un relato, de una vida. Como ante la gran organización occidental de leyes, de cosas válidas para todos, de lo universal, de ese sujeto abstraído, podemos convocar y llevar lo más lejos posible lo situado, lo concreto, lo singular, lo de esto no me vale para otra cosa que no sea estas personas en esta situación, en este espacio, con estas condiciones de vida. Y no intentar buscar soluciones para todos, sino nos vale con buscar soluciones para aquí y ahora y para nosotros que estamos aquí viviendo. Con lo cual, llevar lo más lejos posible un pensamiento situado, un pensamiento sensible, pero que no sirve más allá de te cuento mi experiencia y tradúcela, conviértela, trastócala para llevártela a tu terreno, pero no porque somos el mismo sujeto universalizado y la ley nos vale para todos. Justamente, ¿hasta dónde podemos llegar impugnando esa universalidad y decir, no, vamos a llevarlo situado lo más lejos posible y para este barrio no sirven las mismas soluciones que para el otro, porque la composición es diferente, la sensibilidad es diferente, las subjetividades son diferentes, las experiencias son diferentes, ¿no? Y la palabra, la sensibilidad y lo que pensamos y cómo vivimos funciona diferente.
Con lo cual sería como cómo construimos todo lo posible desde ahí. No hay recetas, pero sí hay situaciones concretas que sí que somos capaces de pensar y vivir y que tienen voz porque se la damos a aquellos que están colocados ahí, ¿no? Que sería como el reverso y un poco borrar los grandes macrodiagnósticos que te permite explicar muy rápidamente todo y al final es como, bueno, vale, señor Heidegger, ¿y qué? Vale, pues la metafísica, ¿no? Se ha desprendido tal y yo, ¿no? Al final cuando le preguntaban, hay una última entrevista de Heidegger súper polémica y política, en que le preguntaban qué hacer y, bueno, esperar la venida de los dioses, ¿no? Al final es como, pues, con el nazismo, ¿no? Si está, ¿no? Si tu diagnóstico lleva a esta respuesta política, pues, I'm so sorry, pero no, prefiero, ¿no? Quitar todo ese diagnóstico macrorelato y empezar a trabajar desde lo concreto y situado y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero... Yo quería añadir algo. En cuanto a lo último que dijiste, sobre lo que hay que hacer y lo que nos hacen creer que hay que hacer y tenemos que pagar y tenemos que hacer esto y que al final la conclusión es esto es lo que hay, que desde el presentimiento creo que es una frase que hemos tratado un montón, que hay un presentimiento que solo se basa en esta frase básicamente y que, bueno, que es algo en realidad que queremos llamar la atención, ¿no? A cómo poder resistirnos o sea, hacia estas frases que nos están remitiendo todos los días, ¿no? Que nos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Esto es lo que hay y todo lo que va en esta línea. Sí, mira, yo tengo una pregunta muy sencilla, nada metafísica. ¿Ah? Bueno, y quizás es que me he despistado. Y muchos de los que estáis aquí ya sabéis lo que es Espai en Blanc. Yo no lo sabía y sigo sin saberlo. Lo único que me he enterado es que hay una plataforma en internet y en casa ya miraré y a lo mejor me entero mejor, pero quizás lo podríais explicar también. Que tenéis ahí estas páginas de las que nos habéis dado una y que luego hay también unos vídeos. Pero fuera de esa plataforma también salís, yo no me he enterado, no sé si es por mí o... Bueno, hemos escorado la explicación deliberadamente. Sí, porque es como, no sé, quizás no difícil, pero quizás curioso cómo nos estamos formando, encontrando. Hay un núcleo muy fijo desde el principio y somos gente muy diversa. Es un grupo de pensamiento, de alguna manera, compuesto por filósofos, historiadores, músicos, obreros, artistas y unos cuantos más que se encuentran de una manera muy libre, sin ningún compromiso o no hay una presión que cada mes hay que sacar un libro, una revista o un presentimiento. Se saca algo cuando se siente la necesidad de sacarlo, nos encontramos cuando realmente nos apetece encontrarnos. Obviamente funcionamos en base de un cierto compromiso común, unas bases que tenemos en común, pero no siempre funcionamos en base de consenso. Puede ser que un grupito de gente quiere sacar algo y los otros apoyan. Y esto en realidad me parece siempre una cosa muy chula. No sé si quieres explicar un poco más. No, bueno, era como... Nos faltan palabras para nombrar ese mundo que no tenemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo no definirte como colectivo, ¿no? Sujeto de sujetos, ¿no? O sujeto colectivo. Y definirte, entonces te faltan palabras, porque siempre queda como un proyecto, una pregunta, una sensibilidad común, una voluntad de hacer desde el pensamiento y lo sensible y lo político, donde vida, política, pensamiento no son cosas separadas y no están juntas, ¿no? O sea, Espai en Blanc se definiría con estos disparadores o preguntas de partida o motores de impulso, ¿no? Pero todo el rato con intentar no caer en la definición del colectivo que hace, ¿no? Desde, ¿no? Sujetos concretos, sino cómo intentamos definirnos desde lo que nos une, que justamente no es tanto quienes somos separados, sino la sensibilidad común, la pregunta compartida, el gesto, ¿no? Que intentas, ¿no? La impotencia compartida, el no saber también, no lo coloco todo en lo positivo, también el no saber hacia dónde ir, la incomodidad en otros espacios que
quizás no, con los que no encuentras interlocución, y siempre en el eje entre lo político, el pensamiento, lo sensible, ¿no? La transformación, el vivir de otro modo, esas preguntas que a veces no caben en algunos sitios y necesitas, ¿no?, juntarte un poco furtivamente con alguien para formular, pero que no son particulares, ¿no?, sino son las más, ¿no?, las que todos comentamos en bares, ¿no?, que no dejamos de hablar de eso una y otra vez, pero quizá en los espacios políticos clásicos, como decía Amador, no son los que entran, ¿no? O es la pregunta que hay que dejar un poco al lado para poder hablar de lo importante que es cómo hacemos la acción concreta, útil, eficaz para transformar el mundo aquí, ahora y mañana, ¿no? Y para todos. Es como, wow. Yo creo que es el deseo, ¿no? Ese España en blanco, o sea, cuando... que lo que creo que nos acomuna también, solo que nosotros hemos dado como una acción, o sea, somos operativos porque, bueno, queremos, o sea, hemos pensado de esta manera, pero, o sea, me hace mucha gracia que es, o sea, es el deseo, la pregunta, o sea, compartida, antes de estar dibujando personalidades, pero es el hecho, la cosa, o sea, no es importante quién, pero qué cosa, de qué cosa estamos hablando. Claro, porque entre y salga la gente, sí, la cosa sigue, ¿no? Sí, o sea, es igual la gente viene y va, vivimos vidas muy precarias todos, es muy difícil sostener, ¿no?, en el tiempo nada. Entonces, si la pregunta está colocada como que es aquello que se sostiene, luego quién sostiene esa pregunta, bueno, puntualmente durante unos años es una gente, ¿no? La estuvo en un momento y luego su vida giró hacia otro lado, o sea, como que hay diferente gente que viene y sostiene esa pregunta y siempre hay alguien sosteniéndola, pero no siempre son los mismos, con lo cual, más que el quién, sería como definirlo desde ese lugar, ¿no? Qué problemas, sensibilidades o preguntas están abiertas y que van sosteniendo manos de manera casi, ¿no?, alternada. Bueno, a mí de Espai en Blanc, la verdad es que lo que me gusta mucho son los textos que generan, del cual había extraído una frase muy corta que es los prisioneros... Muy buena. Los prisioneros resisten y colaboran, que es de un texto de Wenceslao Galán, Estremecer los límites de la realidad, os recomiendo que lo miréis. Si os parece, vamos a dar paso a la segunda mesa de debate. Bueno, muchísimas gracias a Bar Project y a Espai en Blanc. Vamos de descanso.